Muy buenos días, licenciada. En esta ocasión voy a aplicar la primera fase, el volteo reflejo de Volta. Para esto tiene como finalidad estimular el sistema nervioso central y genera así respuestas coordinadas y funcionales. Primeramente, el paciente debe estar relajado en una posición de cúbito supino, y lo que vamos a hacer es dar una presión en el espacio intercostal, en las costillas número 7 y 8. Primero vamos a ubicar la apófisis cefoide del esternón en la recta de la mamina sagital, en la línea sagital, y haremos una presión. Vamos a hacer una presión hacia adentro y hacia atrás, lo cual nos va a dar como respuesta que el paciente reduzca la respiración. Lo que es la segunda fase del método Volta, que es el volteo reflejo, lo que vamos a hacer es ubicar al paciente, que mayormente son los bebés, el que se les aplica este método. Tiene que estar en posición de decúbito lateral, con el brazo extendido. Y también tiene que estar con la pierna flexionada. Este estaría volteando. Lo que vamos a hacer es primero ubicar los dos puntos, que en este caso sería la cresta ilíaca en la espina anterosuperior, y también la escápula, que está en la línea media a la altura de la séptima costilla. Y lo que se espera de la reacción del bebé es un reflejo que llevará el brazo hacia adelante. La reacción refleja del método de Volta. Primeramente, el bebé debe estar relajado, pero en posición de decúbito prono. Vamos a simular lo que es el patrón de arrastre o gateo, y primeramente sus miembros inferiores, por ejemplo la cadera, debe estar en extensión y abducción, debe estar alejada de la línea media y rotación externa. La rodilla debe estar en ligera flexión y el tobillo debe estar en dorsiflexión. Y en sus miembros superiores, el hombro debe estar en extensión, el brazo en extensión, cercano al cuerpo, y el otro debe estar en rotación interna. El codo debe estar en flexión y la muñeca en extensión. El objetivo de esta postura es activar los patrones globales de movimiento y la estimulación de la respiración, y se aplica presiones en zonas claves. Un punto donde se aplicaría la presión en esta posición sería en el codo. Se aplica una presión, lo cual como respuesta tenemos que el bebé quiera alejar el brazo, ya que es incómodo y doloroso. Este es considerado como un reflejo. Otro punto sería en la cresta ilíaca. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. El día de hoy vamos a hacer una pequeña demostración de las posturas y presiones que se requieren para el método Volta, ¿sí? Vamos a hacer primero el volteo reflejo, en el cual vamos a hacer la primera fase, que nos indica que tenemos que hacer la presión entre el espacio intercostal de las costillas número 7 y número 8. Pero exactamente vamos a ubicar este punto de presión, se va a hacer con dirección craneal, medial y
posterior y se va a dar, como le digo, en el espacio intercostal número 7 y número 8, ¿sí? Vamos a ubicar primero la apófisis sifoide del esternón, vamos a presionar y está en esta zona y vamos a desplazarnos hacia el lado en el que nos encontramos nosotros, en este caso en el hemicuerpo derecho, hasta la zona donde podemos identificar la mamila. En esa recta, o sea, podríamos de la apófisis sifoide una línea transversal y la zona de la mamila una línea sagital, y en ese punto de unión de ambas líneas vamos a hacer una presión, ¿sí? Esta presión en los pacientes neurológicos lo que va a traer es ese reflejo en principio de que el patrón respiratorio del paciente va a reducirse. Quiere decir que el paciente va a reducir la intensidad con la que realiza. ¿Está? Ya. Muy bien. Vamos a hacer una prueba aquí. Ya, vamos a hacer la presión en esta zona. Ahí. Con la dirección debe ser a la vez craneal, a la vez medial y a la vez posterior. Así. Y cada vez que el paciente va a respirar o va a exhalar, vamos a hundir un poco más el dedo, ¿sí? Mira, ahí está inhalando, ahora está exhalando y ponemos ahí la presión. Y le vamos preguntando siempre si hay dolor. Y ponemos ahí la presión y vamos ingresando, ¿ven? Por ejemplo, ya hay aquí una reacción al movimiento del pie, ¿sí? Y el patrón respiratorio, como vemos, ha reducido la expansión del diafragma. Gracias. Ahora vamos a hacer lo que viene a ser la rectación refleja. La rectación refleja se caracteriza porque el paciente va a encontrarse con un hemicuerpo facial y un hemicuerpo nucal. En esta ocasión nosotros tenemos que ubicarnos del lado del hemicuerpo facial del paciente, ¿sí? Acércate un poco, por favor. La posición del paciente es una pequeña abducción del hombro, de la parte facial, hasta los 90 grados, una flexión de codo en 90 grados, y la posición de la mano también es flexionada hacia la cara. Ahí, ¿sí? La pierna va a tener una pequeña abducción, abre un poco la pierna de 10 grados, un poco, sí, muy bien. Gira tu cadera para que la parte interna del muslo choque al piso. Gira un poco más la cadera, ajá, ahí, muy bien, muy bien. Ahora, en la zona nucal, el brazo se va a mantener en esta posición neutral, muy bien. Y esta pierna va a tomar una posición parecida a esta, pero un poco más abierta, se podría decir, un poco más abducida. Esta pierna, ábrela, ajá, ábrela más, ahí está, muy bien. Y el pie, ahí, muy bien. Esta es la posición para poder realizar las presiones para el movimiento reflejo, ¿sí? Bien, primeros puntos para hacer las presiones. Por ejemplo, podemos hacerlo en la zona del malleolo tibial, ¿no es cierto? Cerca de la zona del malleolo tibial podemos encontrar un pequeño, se podría decir, una zona que es un poco más profunda, en la que podemos realizar una presión, ¿sí? En el caso de los pacientes adultos, como la compañera, es recomendable hacer más de 2 presiones a la vez, ¿sí? Pero en el caso de los bebés recién nacidos, se puede hacer una sola presión para encontrar el reflejo, porque son bebés que el reflejo es mucho más fácil de encontrar. Podemos hacer la presión en esta zona, ahí por ejemplo, ahí vemos que hubo un pequeño movimiento en la persona, nuevamente para ver. Yo no vi nada. Ajá, muy bien, ¿se vio? No, yo no vi nada. Muy bien. Ahora, también podemos hacer una presión en esta zona del codo. Encontramos esta zona que es un poco salida del hueso del radio, y se puede realizar una presión suspendiendo el brazo también ahí, para ver que el paciente pueda también hacer pues una huida, ¿no? Todas estas presiones que provocan dolor en el paciente y que el paciente tenga la sensación de querer escapar, y eso genera reflejos en él. Otro de los puntos que podemos analizar, ven por acá por favor. Otro de los puntos que podemos presionar es en la espina ilíaca anterosuperior. La espina ilíaca anterosuperior se ubica en esta zona. Espina ilíaca anterosuperior. Buenas tardes compañeros, profesora. El día de hoy vamos a hacer una demostración del método Boita en la segunda fase del volteo reflejo. Para esto le vamos a pedir al paciente que por favor se ponga en decúbito lateral.
Muy bien. Vamos a orientar al paciente. Este brazo tiene que estar extendido. Esta pierna como está y esta pierna flexionada. Así para que el paciente se encuentre cómodo. Muy bien. Este brazo, en esa zona. Muy bien. Esa es la posición en la que debemos encontrar al paciente. Para darle estabilidad, debemos encontrarnos por esta zona y vamos a tomar, ven por acá, 2 puntos para presionar al paciente y para activar lo que vendría a ser pues para que el paciente adopte la posición de gateo, ¿sí? Vamos a ubicar primero la cresta ilíaca, y vamos a ubicar específicamente la espina anterosuperior. Por favor, solo te lo deja observar, la espina anterosuperior. Y acá vamos a hacer la presión. Primer punto. Y el segundo punto va a ser en esta zona. Esta es la escápula y en la línea media de la escápula, a la altura de la séptima costilla, se va a hacer la otra presión. No en la escápula, sino en la altura, a la altura de la séptima costilla, principalmente sobre el músculo trapecio y sobre los romboides. Entonces vamos a hacer las dos presiones, impulsando al paciente hacia la zona anterior y hacia arriba en contra de la gravedad, ¿sí? Presionamos y acá, en esta zona acá. Ahí hacemos las dos presiones. Esperamos que el paciente haga como se está viendo acá. Está sosteniéndose sobre la parte de adelante. Muy bien. Estamos haciendo la presión entonces en las zonas indicadas. Esa es la reacción que se espera del paciente. Gracias.